Les bendiga a todos, hermanos, bendecidos. Estamos acá estudiando en el día de hoy Consejo de Guerra en Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 13 hasta el 10, hasta el capítulo 17, versículo 13. Amado Dios, te agradecemos, glorificamos tu nombre como lo mereces. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, a través de esta hermosa reflexión en esta mañana. Danos entendimiento, Espíritu Santo, manifiéstate sobre nuestra vida de una manera especial. Padre, redargúyenos y ayúdanos a que podamos aplicar el conocimiento que aprendamos de tu palabra para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos y pedimos todo esto, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermano, consejo de guerra, habíamos establecido anteriormente que Absalón muchas veces obtenía consejos de las personas equivocadas y les hacía caso. Entonces, en el día de hoy vamos a ver acá que en el capítulo 15, del 13 en adelante, dice, si David no hubiera escapado de Jerusalén, pues la guerra siguiente lo habría destruido a él, quizás y a los habitantes inocentes, y él hubiera tenido que luchar en contra de su propio hijo. Y literalmente, no solo su hijo, sino matar también personas que eran parte de su mismo pueblo. Qué tristeza, como una guerra civil podríamos decir. Entonces, podemos ver acá también que algunas luchas que creemos a veces son necesarias para resultar, para buscar nuestro propio resultado, muchas veces tienen consecuencias más costosas, tristemente. Entonces, se requiere valor verdaderamente para pararse y escuchar, pararse y luchar, pero también se requiere valor, hermanos, para ceder. Mire eso, que David literalmente cedió y dijo, vámonos de aquí para evitar hacerle daño a su familia y hacerle daño también a su pueblo. ¿Y por qué no pudo David sencillamente sofocar la rebelión? Hay varias razones por las cuales David hizo lo que hizo. Una de ellas fue que la rebelión se había extendido y también que no hubiera sido fácil de reprimir. David no quería que se destruyera la ciudad de Jerusalén. Y también David todavía se interesaba por su hijo y no lo quería herir. Hermano, mire, entendemos como padre quién quiere hacerle daño a su hijo, aunque esté incorrecto, aunque esté erróneo y aunque esté mal, ¿verdad? Necesitaba disciplina, no morir. Ahí vemos un gran punto. Entonces, en esas Fuerzas Armadas, pues David tenía muchos hombres leales que no eran israelitas también. Estaban los geteos de la ciudad filistea de Gad, y ellos eran aparentemente amigos de David cuando se escondía de Saúl. Y también estaban los cereteos y peleteos, eran también del territorio de Filistea. Y aunque se supone que Israel debía destruir a los enemigos malvados, pues la nación que tenía que dar la acogida a los extranjeros que vinieran en términos amigables, ¿verdad? Si los extranjeros venían y eran amigables, aunque se supone que ellos lo hubieran destruido, pues no podían entonces destruirlo porque ese era el entendimiento social y político en aquel momento. Y también tenían que ellos tratar de demostrar la importancia de lo que era obedecer a Dios haciendo esto. Los sacerdotes y los levitas también fueron leales a David. Podemos ver entonces aquí que David necesitaba espías en la corte de Absalón para informarse de las decisiones de este. ¿Y qué hace? Manda entonces a su hermano Usai, a Absalón, como un supuesto traidor, disque de David, pero Usai podría ofrecer consejo contrario al que le estaba dando a Ahitofel, el otro hermano, que le estaba dando consejos incorrectos. Ahitofel era el consejero de Absalón y también era el abuelo de Betsabé. El rey Saúl era el abuelo de Mefiboset y muy probable Siba estaba mintiendo, esperando recibir una recompensa de parte de Dios. Si se acuerdan, o lo vamos a estar viendo más tarde también en el capítulo 19 del 24 al 30, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con Mefiboset, lo que es la otra parte de la historia, y cómo queda registrada en el capítulo 9 que habíamos visto anteriormente. David creyó que los cargos que hizo Siba en contra de Mefiboset los creyó sin haberlos verificado, por decir. A mí muchas veces, hermano, tenemos que entender que no debemos de aceptar la condenación ni las malas intenciones de las personas sin verdaderamente entender o saber en realidad si son serias o si no son serias. Algunas veces, hermano, es triste lo que voy a decir, pero algunas veces los comentarios vienen solamente como chismes. Vienen para hacer daño a otro y vienen para entretener a personas que literalmente están aburridas, no tienen más nada que hacer. Y duran varios días y después viene el próximo chisme, el próximo tema. Vamos a hablar de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a hablar del crecimiento, vamos a hablar del desarrollo, vamos a hablar de las victorias que Dios nos está dando. Vamos a hablar de lo que Dios ya está preparando para nuestro futuro, ¿verdad? Que mejor nos enfoquemos en este tipo de cosas.
Eh, Luego vemos acá que está también Simei, que mantuvo un constante, una perorata en contra de David, y a pesar de, de que las maldiciones eran injustificadas, ya que pues David no tuvo nada que ver, hermano, con la muerte de Saúl. Recuerden eso, que David tuvo la oportunidad de matarlo más de una ocasión, pero no lo hizo, ¿verdad? David y sus seguidores toleraron tranquilamente el abuso, eso sí, sí tomó lugar. El mantener la compostura frente a la crítica injustificada puede ser una experiencia difícil y también puede desgastar a uno emocionalmente, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente aún también. Y ese incidente pues da cumplimiento a lo que fue la predicción que había dicho Natán, que por el pecado de David otro hombre dormiría con sus esposas. Y esto se vio que pasa entonces también en estos momentos. Ahitofel, como dijimos, era consejero de Absalón y la mayoría de los gobernantes tenían consejeros que los ayudaban a tomar decisiones políticas y gubernamentales. Entonces, probablemente también arreglaban los matrimonios del rey, ya que estas uniones eran generalmente por motivos políticos. Pero Dios hizo que a Ahitofel le diera un consejo necio, escuche, un consejo necio a Absalón, y tal como había orado David. Y Husai apeló entonces a Absalón por medio de la educación y la vanidad de Absalón y se convirtió en su propia trampa. Husai predijo gran gloria para Absalón si él personalmente guiaba el ejército entero en contra de David. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes la caída de la altivez de espíritu, dice Proverbios capítulo 16, versículo 28. Esto es un comentario apropiado, hermano, para la condición de soberbia y ambición de lo que vemos acá en la vida de Absalón. Vamos a tomar un minutito aquí rapidito para ver algunos de los altibajos, ¿verdad? Sub y bajas en la vida de lo que fue David. Primero en primera de Samuel 16, primero David es ungido, ¿verdad? Y sigue 17, primera de Samuel 17, mata a Goliat. Luego en el capítulo 18 al 31 está huyendo de Saúl, así que está bajando. Luego en Ciclac, Ciclac es destruida en primera de Samuel capítulo 30. Luego disculpen. Luego es coronado rey de Judá en segunda de Samuel 12. Luego coronado rey de todo Israel en segunda de Samuel capítulo 15. Dios hace un pacto especial con él y luego Israel tiene la paz de segunda de Samuel 7 y capítulo 8. Así que está aquí en el alto y ahora baja, baja. Comete adulterio y asesinato en segunda de Samuel capítulo 11. Luego sube, nace Salomón en segunda de Samuel 12. Luego baja. Absalón se revela en segunda de Samuel 15 al 18. Y ahora sube, ya que David es restaurado como rey, que estaremos viendo el capítulo 19. Y luego baja. Cuando David peca al realizar el censo, en segunda de Samuel 24, que vamos a estar viendo eso más tarde. Y luego sube cuando David planea el templo en Primera de Reyes, capítulo 2. Así que, hermano, vamos a seguir estudiando. Mucha tela que cortar, como decimos, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, la oportunidad de continuar aprendiendo de tu palabra. Padre, de ver hombres y mujeres en ella, Señor, que te honraron, Padre, que fallaron, fracasaron, Padre, pero que tú los volviste a restaurar. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a aquellos que quizás estemos de alguna manera u otra teniendo dificultades con nuestras vidas, Padre, con nuestras decisiones. Ayúdanos, Padre, a no escuchar consejos de personas que nos tratan de guiar por el camino incorrecto, Señor, sino que tomemos, Padre, los consejos correctos, Señor, los consejos que van de acuerdo a la palabra tuya. Te agradecemos, Padre, por todas estas opciones y estas otras oportunidades que nos ofreces. En el nombre de Jesús, mi Cristo, te lo pedimos. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga grandemente y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.